Bienvenidos jóvenes de noveno grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 8 que es organización y presentación de datos, en su lección número 1, organización y presentación de datos, con el tema histograma y polígono de frecuencia, con el objetivo trazar histogramas y polígonos de frecuencia. Un histograma está formado por rectángulos unidos cuya base es igual a la amplitud del intervalo y la altura es igual a la frecuencia. Un histograma es muy similar a una gráfica de barras. La diferencia es que la gráfica de barras compara elementos independientes y el histograma expresa solo un tipo de dato dividido en intervalos. En el histograma no hay una separación entre las barras. Veamos entonces en este ejemplo que nos dice represente los datos de la tabla número 2 que se han obtenido en el ejemplo anterior del video anterior, el histograma de frecuencia. Muy bien, tenemos aquí la tabla. En esta tabla lo que vamos a hacer primero es representar lo que serían los intervalos, que vamos a comenzar colocándole las marcas para cada uno de ellos, tomando la misma separación que voy a recomendar que se escriba como separación de 1 centímetro entre cada uno de los intervalos, ¿sí? Colocándolos todos, porque recordemos que 65 a 70 estaría ubicado aquí, 65 a 70, después viene 70 a 75, ¿sí? Lo vemos ahí, ¿verdad? Luego vamos a colocar las frecuencias de manera vertical, de modo de que abarque hasta la de mayor frecuencia. ¿Cuál es la mayor frecuencia? 13. Entonces, por lo tanto, la tabla o lo que es la distribución que vamos a usar por las frecuencias debe de abarcar el 13. Se recomienda un poquito más del 13. En este caso, por esa razón, se hace al 14. Se pudo haber hecho al 15, al 20, no hay ningún problema. Lo único que entre más alejado se toma, más complicado va a ser de visualizar lo que es la situación del histograma. Entonces, por lo tanto, sería una situación cercana, hasta 15, 16 como máximo. En virtud de esto, se puede hacer las separaciones de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, según el gusto, según el tipo de ejercicio. Recomendaría yo hacerlo siempre de 2 en 2, o en sus casos, dependiendo si las frecuencias son muy altas. Si las frecuencias son bajas, se hace de 1 en 1. Una vez que se ha hecho estos dos elementos, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar primero lo que es en la primera clase, que es de 65 a 70, vamos a elaborar un pequeño rectángulo, tomando ese 65 a 70 hasta la frecuencia, que en este caso la frecuencia es de 2. Entonces, por lo tanto, se nos forma lo que es justamente este pequeño rectángulo, en donde se ha hecho la proyección de las frecuencias simplemente para poder visualizar mejor la posición en la que caen los rectángulos. Entonces observemos, de 65 a 70 suben los 2 hasta el 2, porque la frecuencia es 2. Ahora, de 70 a 75, los 2 completos deben de subir hasta la frecuencia que es 13. Entonces, subimos hasta la frecuencia 13. ¿Sí? Observemos los 2 a la par. Y si observan, esas dos barras o esos dos rectángulos están pegados entre sí. No están separados, sino que utilizamos la misma línea del 70 para marcar el otro. Ahora, de 75 a 80 la frecuencia es 10, o sea que esa frecuencia sube hasta el 10. De 80 a 85 hasta el 8. De 85 a 90, frecuencia 4. De 90 a 95 la frecuencia es 2. Y de 95 a 100 la frecuencia es de 1. ¿Sí? A este gráfico que tienen estas barras es que se le conoce con el nombre de histograma de frecuencias. Sí, porque nos dan una historia de cómo va el comportamiento de las frecuencias y así podemos ver visualmente más fácil cuál tiene mayor frecuencia y cuáles tienen menor frecuencia. Uniendo los puntos medios de los lados superiores de las barras en el histograma, agregando una clase más a la izquierda y otra a la derecha, con una frecuencia 0, se obtiene una línea poligonal cerrada. A este tipo de gráfica se le conoce o se le llama como polígono de frecuencias. Entonces, tomamos el histograma anterior, ¿sí? El histograma que habíamos hecho anteriormente. Y en ese histograma lo que vamos a hacer entonces es que le vamos a agregar
una clase al inicio y una clase al final. La del inicio sería entonces de 60 a 65 con frecuencia 0 y de 100 a 105 con frecuencia 0. Una vez que se ha hecho eso, lo que vamos a hacer es marcar los puntos medios de cada una de estas frecuencias. O sea, el punto medio entre 60 y 65, el punto medio entre 60 y 75, pero en la parte superior de la gráfica, ¿sí? De esa gráfica como tal, vamos marcando cada uno de los puntos medios de las barras. Una vez que se han marcado cada uno de los puntos medios, simplemente lo que se hace es unirlos utilizando lo que sería la regla, ¿sí? Los unimos. Para esto se necesitan regla y colores diferentes, ¿sí? No me lo vayan a hacer estos dibujos, como quien dice, a la mano alzada, sin utilizar regla y sin utilizar colores, porque entonces va a bajar su calificación en la tarea, ¿sí? Por favor, un elemento muy importante. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.